¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Héctor de León y este es el podcast número 19. 19 veces que voy a decir pendejadas. 19 veces. Quiero llegar a 100 podcasts. Yo creo que sí es posible. De decir temas interesantes. En este podcast voy a hablar sobre... ¿realmente mueren los lenguajes de programación? La respuesta pues es sí, pero no como se piensa. Es decir, muchas personas que se dedican a dar cursos en línea y que te cobran por el curso te van a decir que PHP y Java van a morir. Sí, van a morir, pero no inmediatamente. Van a morir en unos 20 años. Quizá. Mínimo. Quizá, ¿por qué? Porque si Java y PHP mueren en 20 años, también moriría C# y Python. Porque llegaría la computación cuántica y los mataría. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que venden ese tipo de cursos pues tienen que vender nuevas cursos de nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, como ellos salen nuevas tecnologías, tienen que hacer el curso de esas tecnologías para que sea rentable. Entonces ellos siempre te van a decir un chingo de pendejadas. A lo mejor esas escuelas, pseudoescuelas, muchas veces te van a decir que lo nuevo es mejor. No siempre es mejor. También, eso sí, lo nuevo regularmente viene con sintaxis más fáciles, con tienen el hype o las modas de que todas las personas utilizan al principio, como pasó en Node.js, con Ruby. Son buenos, no digo que sean malos, pero llegan con un hype que las personas todas se alocan. Ay, no mames, es lo mejor de todo el universo. Y después empieza a descender su popularidad. Por ejemplo, ahorita hay mucho hype con Python, ¿no? Pero Python no es nuevo, Python es viejísimo. De hecho es más viejo que C#. Entonces, estamos hablando de que en sí los lenguajes de programación pueden morir, pero no realmente como te dicen. Que PHP y Java van a morir, pues no inmediatamente. Y no digo que quizá a lo mejor no mueren, pero ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, hablemos de Fortran. Fortran es un lenguaje de programación creado en 1956, 1957, casi 70 años. Yo creo que los que escuchan mi podcast, la mayoría no tienen ni la mitad de esa edad. Estamos hablando de un lenguaje de programación que se sigue utilizando, no muerto. Entonces, ¿por qué hablan de que PHP ya van a morir? Son estupideces. ¿Por qué se sigue utilizando Fortran? Porque hay muchas librerías hechas en Fortran. Entonces, la última versión de Fortran, la del Fortran 2008. Estamos hablando de una versión de hace 11 años. Estamos hablando de un lenguaje de programación que se actualizó todavía después de 60 años. Y este es considerado el primer lenguaje de programación. No necesariamente es el primero, pero es considerado así. ¿Por qué sigue utilizando también? Porque se utiliza mucho en la investigación científica, en la aplicación de computación numérica. Sobre todo porque es muy rápido. Estamos hablando de lenguajes de programación muy de bajo nivel, que son más rápidos que los de alto nivel. Entonces, para hacer algoritmos, para análisis de números, estadísticas, son demasiado rápidos. Vamos a un ejemplo más claro. COBOL. ¿Cuántas veces han escuchado que COBOL va a morir? O que ya está muerto. No está muerto. Hay muchísimos bancos o financiadoras o empresas financieras que utilizan COBOL. Lo siguen utilizando y están buscando programadores de COBOL. Cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque hay poco material en internet, porque no es tan popular COBOL. Pero si tú eres programador, te interesa el dinero, yo no sé qué estás haciendo aprendiendo otros lenguajes de programación que no sea COBOL. COBOL hay sueldos de hasta 80,000 pesos mexicanos. Sueldos que estamos hablando de 4,000, 5,000 dólares mensuales. Entonces, los sueldos son más altos regularmente. Hay excepciones, obviamente. Hay lugares donde te van a pagar más por saber Go, pero también depende del país y la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, COBOL vas a ir subiendo en cuanto a sueldo porque hay menos programadores. Entre más en la oferta, es oferta y demanda, simplemente eso. Entre menos programadores hay, el sueldo va a subir. ¿Y por qué? Porque los bancos siguen utilizando COBOL. No es que sigan haciendo cosas en COBOL, sí las siguen haciendo, pero no es como hacer todo en COBOL, sino que tienen sistemas que siguen funcionando en COBOL, que tienen ya más de 20 años, y estos sistemas funcionan bien. Es decir, funcionan bien, se caen y todo, pero funcionan. ¿Por qué el banco va a invertir dinero en cambiar algo que ya funciona? Por ejemplo, tú tienes una empresa que hace cerveza. Tienes tu maquinaria, tus instrumentos para hacer cerveza. Esos instrumentos tienes 50 años ya con ellos. Nunca te han fallado o te han fallado pocas veces. ¿Por qué los cambiarías? O sea, ¿por qué? Nomás porque llega un cabrón y te dice, cámbialos por esto nuevo que está mejor y su puta madre. Pero tú ya nunca te ha fallado, tu modelo de negocio ya es productivo, útil. ¿Por qué te meterías a un riesgo tan grande de cambiarlo y tener
problemas que a lo mejor te pueden solucionar mejor la vida. Sí, no digo que no, pero a lo mejor no. Y fíjense aquí en la pantalla lo que ha aparecido aquí arriba. Yo no lo he escrito, sino que lo ha escrito un hacker. No es cierto, lo va a pagar. Qué pedo. Bien, como que tiene hambre este simulador. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de modas, de que se dice que se mueren, que no se mueren, etcétera? Es que en sí tiene mucho que ver también con la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia que se le mete al lenguaje de programación. Obviamente los lenguajes de programación tienen mercadotecnia. Otra de las cosas es de que las escuelas siguen enseñando, por ejemplo, el lenguaje de programación C, y C no va a morir, o sea, a lo mismo que Java y PHP. Si mueren, se mueren todos, vámonos. O sea, tendrá que cambiar los paradigmas. Y es como van a seguir existiendo cosas que están hechas en estas lenguajes de programación y se tienen que mantener, se tienen que cambiar, se tienen que actualizar y alguien tiene que hacerlo. Entonces, el lenguaje de programación las escuelas siguen enseñándolo. Mientras siga habiendo interés en este lenguaje, se va a seguir existiendo, va a existir. Pero al igual que los lenguajes no de programación, los lenguajes para hablar, para escribir, lenguajes, por ejemplo, español, inglés, alemán, francés, hay lenguas llamadas lenguas muertas. Pero a pesar de que son lenguas muertas, el hecho de no conocerlas trae problemas porque perdemos aspectos de la historia que son importantes. Para leer tablillas, para leer escritos viejos, el hecho de no conocer estas lenguas muertas trae problemas. Entonces es lo mismo que va a pasar con los lenguajes de programación. El hecho de no conocerlos va a traer problemas. Por ejemplo, va a haber software que van a pasar 100 años, que va a estar siguiendo librerías que van a seguir siendo vivas, de equipos viejos, por ejemplo. Y si nadie las conoce, pues va a pasar lo mismo que ha pasado con la historia, ¿no?, de la humanidad, que se va a desconocer ciertas partes. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros como programadores es que ahorita ya existe la digitalización. Entonces todo este tipo de material didáctico para aprender un lenguaje de programación pues ya se guarda digitalmente, a menos que exista una pinche guerra nuclear y se explote toda la verga, ¿no? Entonces ahí sí no, pero igual podrían sobrevivir de alguna u otra forma, ¿no? Se me hace interesante cómo, o desconozco, no se ha creado una arca de Noé de lenguajes de programación. Sería interesante este proyecto donde se guarde por lo menos la documentación de los lenguajes ya viejos, ¿no? Pero bien, vayamos a lo que estamos hablando. Los lenguajes de programación sí mueren, obviamente van a morir, pero mueren lentamente. Obviamente, por lo pronto, no hemos visto una muerte absoluta de un lenguaje de programación, porque, por ejemplo, lo que es Fortran, Ada, Lisp, lenguajes ya viejos, se siguen utilizando. Entonces, como lo que estamos viendo, lo más cercano de una muerte son la perforación de tarjetas, ¿no? Tarjetas perforadas, que pues obviamente a lo mejor hay cosas que todavía siguen funcionando con eso, pero ya están casi muertas. Y es lo que va a pasar a lo mejor con Fortran más adelante, va a pasar con Lisp, pero mientras haya personas que sigan haciendo estudios computacionales con esos lenguajes, pues van a seguir existiendo, se van a seguir aprendiendo y no van a morir. De que hay mejores lenguajes, dependiendo, aquí es otro punto, depende de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer software a la medida, pues vas a utilizar lenguajes de programación adecuados para eso, o sea, C#, Python, Ruby. Si vas a hacer investigación, pues vas a utilizar lenguajes de programación para eso, Lisp, F#, Haskell, etcétera, etcétera. Si vas a crear por ejemplo, para las cosas de base de datos, pues Transact SQL, etcétera, ¿no? Para eso hay lenguajes de programación categorizados para su función en específico, especialización, ¿no? Entonces, hablar que PHP y Java van a morir es una estupidez, porque lo hablan como si ya van a morir, ya se murieron, ya se murieron. Entonces, no es cierto. Como les he dicho, quizá van a morir, no sé, 20, 30 años. Pero por lo pronto no. Mucho trabajo, sí. ¿Quieres ganar dinero? Aprende COBOL. No es difícil. Es diferente, pero no es difícil. Otra de las cosas en sí, lenguajes de programación que deberías considerar aprender, que obviamente tienes que pensar a qué te vas a dedicar.
Por ejemplo, hay personas que se van a dedicar a la investigación, pues igual necesitan aprender algunos lenguajes orientados a la ciencia. Vas a dedicarte a programar sistemas a la medida o software en un departamento de sistemas, pues aprende los lenguajes adecuados y enfócate en hacerte experto en lo que a ti te gusta. Los lenguajes de programación, su vida no es como nos la dicen, su vida es más larga de lo que pensamos. Fortran es el ejemplo de esto. Y bueno, tenía alguien que decirlo. Mi nombre es Héctor de León y espero les haya gustado este podcast. Si les gustó, compártanlo, denle me gusta y nos vemos en el siguiente podcast número 20. Hasta luego.